¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida otra vez acá a mi página Aliento de Vida. Una vez más estamos ya aquí listos y dispuestos para poder compartir lo que es el mensaje de Dios en este día, el estudio que estamos llevando acerca del libro de los Hechos. Espero pues que hasta este entonces pues tú hayas asimilado ese conocimiento, hayas aprendido, ¿verdad? Así como yo también lo hago a cada momento, ¿verdad? Dios siempre va mostrándonos, nos va abriendo esos panoramas y vamos aprendiendo algo más, vamos creciendo. Amén. Así es que yo te felicito por tomar tu tiempo, por venir y tomar por prioridad, ¿verdad? Venir y buscar lo que Dios tiene para ti, buscar la palabra de Dios, la dirección de Dios para tu vida. Así que ahora vamos a iniciar, vamos a poner en manos de Dios, ¿verdad? Lo que vamos a expresar en este momento. Así que yo te invito, ¿verdad? A que me acompañes a orar. Bendito Dios, en este momento te damos las gracias por un día más, por una oportunidad más que nos concedes de estar aquí, Señor. Gracias, bendito Padre, porque es por tu santa voluntad que estamos aquí. Es por orden tuya, es porque tú así lo quieres. Señor, que estamos ahorita acá enfrente, Señor, de mis amigos, de mis hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla, Señor, escuchando mi voz. Te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer en este momento y que pueda, Señor, tomar el control de mi boca para que pueda pronunciar las palabras exactas que tú quieres que se expresen en este momento, Señor. Que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en los corazones de las personas que están escuchando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente por estar ahí. Y vamos a iniciar ahora con lo que es el estudio de este día, del libro de los Hechos. Y bueno, voy a invitarte que abras tu Biblia ya en el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 7, ¿verdad? Hemos estado viendo ahorita lo que concierne de los capítulos desde el 1 hasta el 8, ¿verdad? Habíamos dividido este libro en 4 apartados, ¿verdad? Ahorita hemos estado estudiando lo que es del capítulo 1 al capítulo 8. Entonces ahorita vamos ya al capítulo 7 y bueno, vamos a leer ahí el 7:49. Yo le he puesto de tema a esta reflexión, defensores de la fe. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando uno se siente en dificultad y cuando uno está pasando momentos difíciles y siempre se levanta alguien, ¿verdad? A defenderlo. Qué bueno es, no sé, yo he escuchado experiencias de muchas personas cuando estaban pequeñas y estaban estudiando, que habían puesto su confianza, ¿verdad? En sus hermanos mayores o en alguien, algún amigo que tenían que lo podían defender. Y que se sentían se sentían confiados, se sentían bien de saber de que en cualquier dificultad, cuando había esas molestias, ¿verdad? Siempre había alguien que los defendía. Bueno, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos defiende, es un Dios omnipotente, Jehová Dios, ¿verdad? Él es el que nos defiende, Él es el que siempre está a nuestro lado, aunque nosotros no tengamos nuestros ojos que tenemos así biológicos, ¿verdad? No podamos nosotros poder detectar, ¿verdad? Lo que es la presencia de nuestro Dios, pero en nuestro espíritu sí lo podemos sentir, ¿verdad? Lo podemos presenciar. Entonces, Él siempre está con nosotros en todo momento. Aunque no lo veamos, Dios siempre está acompañándonos a cada instante. Y Él es el que nos defiende cuando tenemos estas dificultades y ponemos nuestra confianza en Él. Él es el que está siempre pendiente de nosotros para defendernos. Así que aquí vamos a hablar de los defensores de la fe y cómo es que estas personas que Dios escogió, ¿verdad? Que Dios eligió para venir y poder compartir el evangelio. Ellos defendían la fe de lo que habían conocido, de lo que habían experimentado al momento de andar con Jesús. Así es que ellos fueron esos testigos, ¿verdad? Evidentes, esos testigos realmente que estuvieron cerca de Jesús para poder hablar de lo que Él es, ¿verdad? De lo que Él, cómo era que vino y ejerció su ministerio acá en esta tierra. Entonces podemos ver acá de que estos defensores, ¿verdad? También tuvieron que pagar un precio, ¿verdad? Por seguir a Jesús, pero cuando uno ama a Jesús, eso queda como en segundo plano, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo en este día. Así que vamos a leer primero la cita base que te había mencionado, Hechos 7:49. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Primero dice, el cielo es mi trono. Cuando yo escucho esta expresión donde dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, en primer lugar a mí me da esa impresión de un ser que tiene el control de todo, un ser absoluto, que no se le escapa nada, que abarca todo, ¿verdad? Lo que es su creación y que tiene el control de todo lo que existe, ¿verdad? Que tiene que todo está sujeto a él, ¿verdad? Esa es la impresión que a mí me da cuando él dice el cielo es mi... Voy detectando primero la intensidad, la inmensidad de lo que él es. Él está en todas partes. Tú puedes ver las plantas y es que las plantas son una muestra, una señal de lo que él es, ¿verdad? Ahí podemos ver las plantas, los animalitos, todo lo creado, ¿verdad? Es una extensión de lo que nuestro Dios es. Entonces, él está en todas partes, ¿verdad? Entonces dice, el cielo es mi trono. Es como que dijera, en el cielo donde está el trono es donde... ¿Qué significa un trono para que lo podamos ya ver de otra manera? ¿Qué es un trono? ¿Verdad? El trono representa realeza, el trono representa una autoridad, ¿verdad? El trono representa, es como que dijera, bueno, el cielo es mi trono, desde ahí yo estoy disponiendo todas mis decisiones, desde ahí estoy dando a conocer, ¿verdad? Todo lo que yo deseo, ¿verdad? Todo lo que yo quiero, de ahí estoy dando mis disposiciones. Es como que él dijera, desde el trono donde está el cielo, va, donde está él, está dando todo lo que realmente quiere otorgarlo, realmente quiere dar a conocer. Desde ahí está él, ¿verdad? Como gobernando, ¿verdad? Todo lo que es la creación. Dice, el estrado es mis pies, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Te acuerdas en aquella ocasión que estábamos hablando acerca de lo que es el ministerio, de que Dios es la cabeza y de que los pies, de que nosotros tenemos que enfatizarnos qué parte del cuerpo de Cristo somos? Y hablamos de los pies, que los pies son los que dirigen, los pies son los que van dirigiendo el camino. Y realmente así es, porque cuando yo escucho esta expresión, dice, el estrado es, la tierra es el estrado de mis pies, es como que él va marcando una dirección. O sea, es como que él dice, desde los cielos estoy dando la dirección, estoy dando las instrucciones, pero soy yo el que va a guiar, ¿verdad? Por el camino donde se debe de dirigir, por el camino donde se debe de caminar, ¿verdad? Porque tú no sigues a una persona que está sentada. Tú no sigues a una persona que solamente está moviendo sus manos. Tú sigues a una persona que está caminando. ¿Verdad que sí? Tú sigues, dice, voy siguiéndolo a esa persona. Si esa persona va caminando y por eso vas tú detrás de esa persona. Tú sigues a alguien que está caminando. Entonces dice ahí, la tierra es el estrado de mis pies. Primero lo podemos detectar como la inmensidad, lo que es el de inmenso, ¿verdad? Incomparable, su ser absoluto que cubre todas las cosas, que tiene el control de todas las cosas, que está en presencia de todo lo que existe. Pero también lo podemos ver como él es el que gobierna y está declarando todas sus disposiciones, pero que también él tiene el control de dirigir de cómo es que se deben de hacer todas las cosas. O sea, en pocas palabras, todo está en el control absoluto de lo que él quiere realizar como Señor soberano, ¿verdad? De todo el universo. Todo está en sumo control de él. Y cuando nosotros nos sometemos a él y le obedecemos, pues podemos ir siguiendo lo que él va dando las instrucciones y vamos viendo los resultados. Amén. Entonces podemos ver esto. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué vemos una porción bíblica como esta aquí dentro de este contexto de lo que vamos a hablar ahora? Es que cuando tú comprendes la dimensión de nuestro Dios, no importa cuál sea el tormento, la aflicción, la preocupación que tengas, el mal momento que tú puedas estar viviendo, cuando tú recapacitas y ves a un Dios todopoderoso e inmenso, omnipotente, como lo es nuestro Dios, tu problema se minimiza, tu problema se va como que desvaneciendo cuando tú vienes y pones tu mirada en el Dios todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Cuando tú pones tu mirada en un Dios como este, entonces podemos nosotros
decir, bueno, no es nada lo que podemos estar pasando, no es nada lo que podría suceder, incluso hasta la misma muerte no es nada comparado a la dimensión de lo que es nuestro Dios. Amén. Entonces, por eso es que hemos tomado a bien, ¿verdad?, colocar esta porción bíblica de inicio, para que tú comprendas que todo el tormento que puedas estar viviendo, lo peor que puede existir de este mundo, se termina siendo nada, ¿verdad? Se convierte en nada cuando vemos la dimensión, la inmensidad de un Dios todopoderoso que es capaz de hacer cualquier cosa, porque Él es el que tiene el dominio de todo lo que existe. Amén. Entonces vamos a iniciar ya a ver lo que es de lleno de lo que tenemos para este día. Y en primer lugar, pues vamos a ver a Pedro y a Juan. Recordamos que estas dos personas estaban evangelizando, estaban predicando el evangelio, estaban cumpliendo, ¿verdad?, lo que él dijo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y bueno, y estas dos personas las llamaron ante el concilio de esa época. Y vemos aquí, esto está basado en el capítulo 4, quiero que vayas al capítulo 4, ahí está, y está desde el 1 al 22, pero nos vamos a enfocar ahorita en las porciones 5 al 7. Dice así: la familia de los sumos sacerdotes cuestionan a Pedro, dicen así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre hacéis hecho vosotros esto? ¿Verdad? Estaban hablando aquí de la sanidad que habían hecho, ¿verdad?, referente a aquel cojo, ¿verdad?, que habían sanado ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Están hablando de la curación del cojo, ¿verdad? Y bueno, y lo llaman ante este concilio de sacerdotes, ¿verdad? Y le dicen: bueno, ¿y con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad ustedes vienen y sanan a esta persona? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les dio permiso? En pocas palabras, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les dio la autoridad para que sean lo que hacen? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer algo y se nos presentan esas circunstancias? Y dicen: bueno, ¿y con qué autoridad hace usted eso? ¿Verdad? ¿Quién le invitó? ¿Quién le hizo? Y muchas veces nos encontramos en esas circunstancias. Pero cuando tú estás sabedor de quién es el que te envía, es como cuando hay un jefe, ¿verdad? Y le dice: mire, usted va a ir a tal lugar, va a ir a comprarme, ¿verdad?, este material que necesito para poder terminar la obra que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces usted va a ese lugar a comprar lo que necesita, pero va en representación del que le envía. Y así mismo somos los hijos de Dios cuando estamos obrando en el ministerio de Dios. Es Dios quien nos ha enviado. Cuando nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, desde ahí Él ya nos envió, desde ahí Él ya nos dio la orden de poder venir y hablar a todas las personas de lo que es Jesús. Amén, desde ahí Él ya nos envió. Entonces, y así muchas veces: ¿con qué permiso o cómo es que anda haciendo esto usted, verdad? Y así es como que le preguntaron a ellos, cuando vieron esa situación, de que por qué sanaron al cojo que estaba ahí. Imagínate, en vez de dar gracias, ¿verdad?, decir: bueno, que qué bien que están haciendo esto, que está bueno, que es para beneficio, ¿verdad?, de las personas que están enfermas. No, le vinieron y le pusieron contraria, ¿verdad? ¿Para qué andan haciendo esto? ¿Quién los envió? Pero y aquí más adelante podemos ver en el versículo 10 y 11, ¿verdad?, que le contestó. Pedro le dijo esto: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano, ¿verdad? Le dice primero: es por él, ¿verdad? Es en el nombre de aquella persona que vino y ustedes no creyeron, parafraseando la porción bíblica. Él es el que nos ha dado la autoridad, Él es el que nos ha dado la potestad de hacer lo que hacemos. Es Él el que nos ha enviado, dice. Aquella persona, aquel Jesucristo, que vino y les predicó y les compartió el evangelio al cual ustedes no creyeron. Es por Él que nosotros hacemos todo esto. Y porque Él nos envió, aquí está la evidencia. Por Él, por este Señor Jesucristo, esta persona que ustedes ven aquí está sano. Mira qué defensa está dando ahí Pedro acerca de Jesús.
¿Cómo es que él pudo plantarse, como decimos nosotros, de esa manera? Y decir, es que es por aquellas personas que ustedes despreciaron. Es que es él, por él es que esta persona está sana aquí. No podrían dar esa defensa si no conociesen a Jesús. Y daban esa defensa porque ellos conocían bien a Jesús. Ellos habían andado con él 3 años. Le conocían cómo era Jesús, cómo actuaba, los milagros que hacía. Y más ahora que el Espíritu Santo estaba en ellos. Ellos sabían que por el Espíritu Santo estaban obrando, estaban haciendo esas proezas sobrenaturales. Y mira qué bueno tener ese argumento sólido para poder venir a defender esa fe. Yo me pregunto ahora, ¿qué tanto conoces tú a Jesús? Porque cuando tú conoces a una persona y te vienen a hablar mal de esa persona, tú puedes decir, no, yo conozco a esa persona y yo creo que no es capaz de hacer lo que usted me está diciendo. Yo conozco a esa persona y sé que esa persona no actúa de esa manera como usted me lo está expresando. Cuando tú conoces a una persona, tú la defiendes y no crees de aquellos malos comentarios o de aquellas calumnias que le puedan hacer a esa persona porque tú la conoces. Pero aquí ellos estaban defendiendo a Jesús, a la fe de Jesús, porque Él les había enviado a hacer lo que estaban haciendo. Entonces ellos estaban defendiendo su fe, lo que Jesús les había enseñado. Y más adelante dice, este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todavía le dice, este Jesús es la piedra que reprobaron, es la cabeza del ángulo. Yo no sé nada de construcción, pero he podido leer por ahí informándome que la cabeza del ángulo es el eje principal donde se mantiene firme toda edificación. Si esa cabeza del ángulo no existe, pues la edificación es fácilmente derrumbarse en un movimiento brusco de tierra. Pero, y dice, es la cabeza del ángulo. O sea, una disposición o un ministerio o algo que tú quieras hacer, un plan que venga de tu vida, si dejas fuera a Dios, es un plan que está supuesto a fallar, porque no tomas en cuenta a Jesús, que es la cabeza del ángulo. Y esto nos invita a nosotros que en toda decisión tomamos en cuenta a Dios, que en todo lo que vayamos a hacer tomamos en cuenta a Jesús, porque Él es el que nos va a dar esa firmeza de que los planes que tengamos en nuestra vida funcionen cuando son de acuerdo a su voluntad. Entonces por eso es necesario venir a Él y decirle, Señor, lo que vamos a hacer está dentro de tu voluntad, va a tener buenos resultados. Nosotros podemos tener buenas ideas, pero tenemos que presentarlas ante Dios y decirle, Señor, queremos hacer esto, Señor, tenemos estos planes, ¿es verdaderamente tu voluntad? ¿Es verdaderamente tu propósito? ¿Es que tú realmente va a funcionar? Porque todo lo que viene de Dios funciona. Lo que a veces falla es lo que nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas y nuestra propia voluntad, con ideas que quizás no son ideas correctas, o sea, son ideas nada más para favorecernos a nosotros mismos y no para honrar el nombre de Dios. Entonces ahí eso no funciona. Cuando nosotros decimos, quiero hacer esto para que me miren que por mí fue, ahí no funciona. Quiero hacer esto para que vean que yo quedo como héroe. Eso no funciona así. Pero si decimos nosotros, Señor, yo quiero cumplir este propósito, siento en mi corazón hacer esto. ¿Realmente eres tú, Señor, inquietando mi corazón para realizar esta función? ¿Eres tú, Señor, inquietando mi corazón para poder llevar a cabo esta idea? Dime, Señor, demuéstramelo, confírmamelo, ¿verdad? Y entonces Dios va a responder. Y hay que esperar, como vimos en estos días, ¿verdad? Que hay que pedirle dirección a Dios y hay que saber esperar, no hay que tomar la decisión a la carrera, hay que saber esperar para que sea Dios dándonos la respuesta correcta, como en el caso que estábamos hablando de la elección del que iba a sustituir a Judas, que recordamos que no era Matías, sino que realmente vino Jesús y se le presentó a alguien llamado Saulo, que después fue Pablo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber esperar, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que todo salga bien. Entonces viene aquí, dice, a esta piedra que reprobaron, que es la cabeza del ángulo, dice,
En ninguno otro hay salvación, solo Jesús puede salvar, solo en Él puede salvar, solo Él es el único que ofreció su vida en esa cruz, solo Él es el que venía con ese propósito de venir a entregar su vida en la cruz para que todos fueran salvos. Dice ahí, ninguna persona puede ser como Jesús, dice más adelante, dice ahí, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ninguna persona, por más buena que sea, por más santa que sea, no nos puede venir a rescatar del pecado. Amén. No nos puede rescatar del pecado. Por muy buena que sea, incluso dentro de tu propia familia, por más que tú quieras a tu familia, tú no puedes salvar ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus padres. Cada quien es una salvación individual y solamente Jesús la otorgó en esa cruz. Yo puedo amar mucho, como si puedo decir, yo puedo amar mucho a una persona, puedo amar a alguien, a un familiar mío, pero yo le puedo decir, mira, tú eres salvo porque yo te estoy hablando, tú eres salvo porque yo te puedo salvar. No, yo le puedo hablar del evangelio, pero esa persona decide si quiere salvar su alma o no la quiere salvar. Por mucho que yo pueda amar a esa persona, pero no está en mis manos, porque dice aquí que no hay humano, no hay nadie bajo el cielo. No hay nadie bajo el cielo que pueda decir, yo por mí vas a ser salvo y vas a tener vida eterna. Eso solamente lo hizo Jesucristo en la cruz, porque ese era su propósito, ese era su destino. Para eso Él vino a la tierra, para otorgarnos a nosotros salvación y vida eterna. Y es por eso que solo Él pudo soportar, ¿verdad?, todo lo que Él vino y le acosaron y le hirieron y lo bofetearon, lo crucificaron. Solo Él pudo soportar eso, porque eso estaba dentro de su propósito. Amén. Entonces ahora nosotros debemos de cuidar esto, que es la salvación, ¿verdad? Porque hay alguien que sufrió por nosotros. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. No hay nadie más que Jesucristo que nos pueda otorgar esa salvación. Luego dice en el 4, 18, 20. Y amándolos, los intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Hay cosas en tu vida, mi amigo, mi hermano, que estás ahí, mi amiga, mi hermana, que estás ahí. Hay cosas que Dios va a evidenciar a tu vida que tú no las vas a poder callar. Hay cosas en tu vida que Dios va a hacer, que te va a liberar de lo que estás haciendo, que te va a sanar quizás de la peor enfermedad que puedas estar cruzando, que quizás ya te dijeron los médicos que estás desahuciada, que estás desahuciado y estás tomando medicamentos hasta que tú dejes de existir, porque ya no hay nada que puedan hacer por ti. Quizás el médico ya ha dicho, mira, aquí solamente Dios, si conoces a Dios, pues órale. Quizás así te han dicho a ti, pero hay cosas que Dios puede hacer en tu vida si tú eres capaz de creerlo, que no la vas a poder callar, que vas a tener que decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida, así como el caso de Lázaro, que Lázaro lo levantó de los muertos y él no pudo callar eso. ¿Cómo puede callar el que estuvo 4 días muerto y resucitó? Él anduvo por todo el mundo predicando su testimonio. Y así es esto. Dice, hay cosas que no podemos callar. Dígame, ¿le obedezco a usted que me quiere decir que no diga nada, o le obedezco a Dios que me dice que tengo que dar el testimonio a todo el mundo de lo que he hecho en mi vida? ¿A quién cree que le puedo obedecer? Decían ellos ahí. ¿A quién puedo obedecerle? Dígame, como dice el apóstol Pablo después. O quedo bien con los hombres, o quedo bien con Dios. Pero si quedo bien con los hombres, quedo mal con Dios y estoy supuesto a condenarme. Pero prefiero mejor caer bien con Dios que con los hombres. Que cumplir la voluntad de Dios es mejor. Porque cuando tú eres que vienes y cumples la voluntad de Dios, dice en el libro de Proverbios, que los que andan bien con Dios, aún hasta sus enemigos, hace estar en paz con Él. Porque aún los enemigos pueden ver que Dios está contigo y te respetan. Dicen, esa persona tiene a Dios de su parte. Porque cuando tú andas bien con Dios,
hasta los propios enemigos se convierten en personas que te respetan. Amén. Pues yo mejor prefiero quedar bien con Dios que con los hombres. Amén. Prefiero quedar mejor con Dios que con los hombres, como dicen ellos aquí. Aquí estaban defendiendo su fe. Y amándolos los intimaron, los amenazaron, ¿verdad? Les pusieron temor. Dice, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, en nombre de quién iban a hablar. Si ellos estaban testificando de Jesús, no de nadie más, ¿verdad? En nombre de quién es como cuando alguien te invita y dice, mire, usted puede hablar y todo eso, pero no me mencione a Jesús aquí. Si Jesús es el autor de todo, si Él es el eje principal de todo, ¿cómo no vamos a mencionar a Jesús? ¿Verdad? Pero hay lugares que sí son, hay eventos que yo he escuchado en otras partes del mundo, donde han invitado a hermanos, a cristianos, y dicen, mire, pero si usted va a mencionar a Jesús, pues vamos a hacer este evento solamente para llamar gente, porque quizás la persona es famosa, ¿verdad? Y saben de que si invitan a esa persona famosa se les va a llenar todo, pero no me menciona a Jesús. Pero así es, Jesús es nuestro motivo, y así es como Él estaban diciendo a ellos aquí. Dice que enseñasen, que les prohibieran que enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos iban a hablar lo que habían visto de lo que había hecho Jesús y lo que habían oído acerca de Jesús. Ellos no podían caer y decir que alguien más lo había hecho, porque quien lo hizo fue Jesús, y Él era el que tenía que llevarse todos los créditos de lo que había realizado. Amén. Entonces aquí nos da un ejemplo. No podemos callar lo que nuestro Dios dice de nosotros. No podemos callar una verdad que está escrita en este libro llamada Biblia. No podemos callar. Yo me pregunto a ti, porque tenemos que tener bien en claro cuáles son nuestros fundamentos, cuáles son nuestros lineamientos que Dios nos ha otorgado. Somos hijos de Dios, y Él dice que todo el que está supuesto a seguirle, tome su cruz y sígame. Eso significa que nos vamos a limitar a nosotros mismos de lo que nosotros nos encanta hacer en este mundo para poder seguir a Él. Y en cuenta está eso, de que vengamos y podamos defender lo que hemos creído, que podamos defender a quien nosotros seguimos, que le demos el crédito y el valor y la gloria a quien se lo merece, que es nuestro Señor Jesús, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, y es por Él que todas las cosas suceden, es por Él que todos los acontecimientos sobrenaturales suceden, es por Él que todo el que está afligido y angustiado viene paz a su vida, es por medio del Espíritu Santo que todo aquel que está esclavizado, encadenado a un vicio, atadura, acciones incorrectas e inmorales, lo que sea que le pueda estar atando, son cortadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona, transformando la vida de los demás. No somos como humanos transformando a otros, porque nadie tiene la potestad de cambiar a nadie. Amén. Nadie tiene la potestad de cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo que sí lo puede hacer. Él es el único que transforma a las personas. Amén. Entonces por eso es necesario, no lo podemos dejar afuera. No podemos dejar hablar de Él. Si tú quieres bendición en tu vida y en todo lo que haces, tienes que poner a Él como centro de todo. Como centro de tu vida, como centro de tus decisiones, como centro de todo lo que puedas hacer para que puedas obtener esa bendición de Dios. Amén. Entonces aquí ellos no se callaron, ellos siguieron. Y dice acá en el 5, 17, 42, si me va siguiendo en la lectura. En el capítulo 5, del 17 al 42, nos vamos a avanzar ahorita en el 29 al 32. 29 al 32 dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Y aquí están diciendo ellos, hemos hablado de Jesús, hemos obedecido a Jesús, conocemos al Jesús que vuestros padres vinieron y no creyeron y lo colgaron en un madero. Conocemos a ese Jesús
que lo crucificaron, pero que al tercer día resucitó. Nosotros conocemos a Jesús, no podemos callarnos esto, y hemos venido hablando por todas partes, y ahí se da ya en evidencia, se hace ya como cumpliendo lo que dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Ahí se estaba dando ya por evidencia esto, se estaba cumpliendo, ¿verdad? Porque dice que lo estaban exaltando, ¿verdad? Y dice que dio esto para arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ellos eran testigos de Jesús. Eran testigos evidentes de lo que Jesús hacía. Eran testigos de lo que había pasado con la vida de Jesús. Eran testigos porque lo vieron resucitar, porque se les apareció a ellos. Y anduvo 40 días con ellos después de resucitado. Fíjate, todo eso tenía que ser divulgado para que los demás creyesen en él. Tenía que ser divulgado todo lo que ellos habían vivido con Jesús y las experiencias, tenía que ser divulgado. Ahora en día, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que dar a conocer a Jesús, pero también tenemos que dar a conocer que Él sigue vivo y que Él sigue manifestándose, porque hay poder sobrenatural. Hay personas que están sanando, hay personas que están siendo liberadas, hay personas que están recibiendo el favor de Dios. Entonces todo eso hay que contarlo, esos testimonios son los que tenemos que seguir nosotros manifestando a las demás personas para que su fe crezca, para que no vengan y se desmoralicen con una mala noticia, sino que tengan fe en aquel Dios que les puede rescatar, que les puede defender, que les puede ayudar en los peores momentos de su vida. Entonces podemos ver que aquí dice que esto también vino, dice, ellos andaban predicando el evangelio para que también hubiera arrepentimiento y perdón de pecados, porque Jesús no solo vino a sanar y a liberar y a enseñar su mensaje bíblico, ¿verdad? Su mensaje. Él vino también a que se arrepintieran, porque ese era el propósito principal. Jesús vino para rescatarnos de una condenación eterna, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente eternamente. Amén. Teníamos una muerte eterna por el pecado de Adán y Eva. Y el niño que nace con esa muerte eterna. Es por eso que es necesario que la criaturita, cuando ya tiene conciencia de lo que es bueno y malo, pueda venir y reconocer a Jesús en su corazón como Salvador personal. Porque cuando ya el niño sabe qué es bueno y qué es malo y puede diferenciar lo bueno de lo malo, ya puede tener conciencia de reconocer a Jesús como Rey y Señor de su vida, ¿verdad? Para que pueda obtener la salvación y vida eterna. Porque Jesús para eso vino, para rescatarnos de la muerte eterna. Con su sacrificio en la cruz, Él nos otorgó esa vida eterna. Nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Pero entonces ahora nosotros hemos nacido de nuevo, hemos resucitado de nuevo, porque tenemos la vida eterna que hemos recibido al momento que Él se sacrificó en esa cruz. Ahora, ¿qué más podemos hablar acá? Ellos siguieron hablando, ¿verdad? Ellos siguieron compartiendo el mensaje, porque ellos dijeron, no, ¿usted qué dice? ¿Obedecemos a usted o a Dios? Entonces ellos dispusieron seguir hablando. A ellos no los detuvo esas advertencias, no los detuvo nada. Ellos siguieron compartiendo el mensaje de Dios, y podemos ver acá en el 5:38-39, dice ahí. Y ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién es esta persona? Es el doctor Gamaliel. Porque ellos siguieron predicando, siguieron haciendo la obra de Dios, siguieron manifestando la obra de Dios, y ellos siguieron insistiendo que no predicaran. Pero aquí se levantó este doctor de la ley llamado Gamaliel, y fue que expresó estas palabras, que son las que yo admiro tanto. Porque hay veces que nosotros nos complicamos tanto. En que no me gusta que aquel ande predicando, porque quizás yo no ando predicando, pues que no predique aquel, ¿verdad? Y nos ponemos con una actitud de envidia y de egoísmo
de cómo vemos que a la otra persona Dios le está utilizando para poder llevar el mensaje. Y como yo no lo puedo hacer, pues tampoco esa persona lo puede hacer. Y nos ponemos a molestarnos, ¿verdad? Porque Dios no me otorgó a mí esa bendición, ¿verdad? Como se lo otorgó a otro, pues tampoco que la haga, que no la ejecute. Quiero decirte que cada quien es diferente. Yo siempre he mencionado esto en todas las veces que yo he tenido la oportunidad, he dicho esto. Cada quien tiene propósitos diferentes, por lo tanto no somos iguales, somos únicos. Todos tenemos propósitos distintos, nuestro equipaje es diferente, porque nuestro equipaje va de acuerdo al propósito para el cual nacimos. Todos tenemos asignaciones diferentes, tenemos dones distintos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada quien, su llamado es diferente. Un evangelista no es igual a un profeta. Un apóstol no es igual a un pastor de una iglesia, aunque puedan tener varios llamados, pero se diferencian. O sea, no tienen sus mismos equipajes ni sus mismos dones. Algunos tal vez sí, pero lo que yo me estoy refiriendo es que cada quien tiene su propia asignación, ¿verdad? Pueden tener similitud, pero no son exactos. Entonces todos tenemos algo diferente. ¿Por qué? Porque todos nos complementamos para venir y trabajar en la obra de Dios. Entonces por eso dice Gamaliel aquí, déjenlos que prediquen, porque ya había predicado una persona y se desapareció ese ministerio. Tú puedes leer el contexto. Había predicado otra persona y se desapareció ese ministerio. Pero dice ahí, déjenlos que prediquen, porque si esto es de Dios, se va a mantener. Pero si esto no es de Dios, dice, se va a destruir. Si esto es de los hombres, se va a destruir, porque nada de lo que es de los hombres funciona como debe de ser, como cuando Dios realmente es disponiendo y es diciendo cómo se deben de hacer las cosas. Cuando es Dios y tú te estás dejando dirigir por Dios, todas las cosas van a salir mejor. Amén. Entonces por eso dice aquí, déjenlos que hablen. Déjenlos que hablen. Que si eso es de hombres, va a desaparecer. Pero si es Dios, Jehová el Todopoderoso, entonces va a permanecer, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que Gamaliel no se complicaba la vida. Y eso nos enseña a nosotros. ¿Por qué tenemos que estar complicándonos la vida y estar ahí catalogando quién puede, quién no puede, quién? Ay, dejemos, yo creo que cada quien es libre de expresarse, ¿verdad? Siempre que lo haga con respeto, ¿verdad? Creo que cada quien es libre de expresarse siempre y cuando pues respete lo de los demás, respete lo que hace otro, ¿verdad? Cuando uno respeta lo que hace otro, pues uno también espera que le respeten lo que uno también hace. ¿Verdad? Yo siempre digo, yo respeto lo que tú haces, tu propósito, yo lo respeto, pero así también tú tienes que respetar lo que yo hago y de la manera que lo hago, porque es Dios quien pide que lo haga de esa manera, ¿verdad? Entonces debemos de respetarnos, debemos de respetar lo que el otro hace. No sabemos cuánto tiempo dedicó para poder hacer lo que hace, amén, y debemos de respetarlo, amén. Entonces dice aquí, Gamaliel no se complicaba la existencia, déjenlos, no vaya a ser, dice, que nos hallemos luchando con Dios mismo. Y cuando vemos aquí que algo está levantado por Dios, por más que se haga, por más que se quiera, eso usted no lo puede quitar, porque cuando Dios ha establecido algo, ahí permanece firme. Viene tormenta, viene así como la casa que está fundada sobre la roca, viene tormenta, viene aquí, viene allá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando es voluntad de Dios, por más que la gente se oponga, por más que todos quieran intentar ver de qué manera van quitando eso, van anulando lo que se está haciendo, no se puede anular. Porque es Dios permitiéndolo. Porque es de Dios, nadie puede anular lo que es de Dios. Amén. Nadie puede anular lo que es de Dios. Por eso dice aquí, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Déjelo, porque si es de Dios, eso va a surgir, eso va a traer provecho, ¿verdad? Ahora vámonos aquí al 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos siguieron con la misión, estaban completamente comprometidos con Dios. Amén. Ellos estaban comprometidos con Jesús, con lo que les había dicho. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Dice que ellos enseñaban y predicaban a Jesucristo en todas partes. Dice ahí, ¿verdad?
Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que les había enseñado Jesucristo. Jesús dice que vino a enseñar, a predicar y a sanar a los enfermos, ¿verdad? Andaba liberando, andaba sanando, andaba enseñando y andaba predicando. Eso es lo que andaba haciendo Jesucristo. Enseñaba, predicaba y hacía su poder sobrenatural sobre las personas. Y lo mismo que hacía él, hacían sus discípulos. Qué importante es ver aquí el modelaje. Qué importante es ver cuando las personas se enfocan en lo que hacen los demás para favorecer el ministerio de Dios, no para anular, sino para favorecer el ministerio de Dios. Y eso es de bendición, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí cómo Dios va obrando, cómo ellos van haciendo la voluntad de Dios, cómo es este mensaje que se está predicando, un mensaje de completa bendición y salvación para toda persona que escucha, porque ese mensaje, ¿verdad?, que se está oyendo de parte de ellos, no sirve de condenación para las personas. Lo reciben, lo reconocen y ellos tienen vida eterna por escuchar ese mensaje, ¿verdad? Entonces no afecta en nada de que ellos vinieran y dijeran, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Ellos decidieron seguir cumpliendo la voluntad de Dios, defendiendo su fe para que esas personas fueran salvas, fueran rescatadas al escuchar el mensaje de Dios. Y vemos aquí después, ya en otro punto acá, vemos a un diácono. Recordamos que allá en el capítulo 4, 32, aquí en el 5, en el 6. En el capítulo 6, ahí se eligieron 7 diáconos. En esos 7 diáconos estaba uno que se llama Esteban. Y vamos a leer ese pedacito para que podamos entenderlo. Dice acá en el 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí menciona a otras personas, pero el que me interesa a mí ahorita es Esteban, porque vamos a hablar de Esteban. Entonces dice que aquí Esteban es un diácono, ¿verdad?, que habían elegido. Y estas personas, como siempre, dice más anteriormente, que habían orado. Ellos habían orado para poder escoger a estas personas que atendieran las mesas que estaban ahí, que era lo que le estaban otorgando víveres a las viudas y a aquellas personas que estaban desprovistas. Ellos estaban atendiendo esa ayuda, pero dice que había muchas personas, ellos estaban descuidando del predicar el evangelio por atender a estas personas que le estaban ofreciendo ayuda. Entonces ellos pidieron oración. Imagínate que para esta actividad ellos pidieron oración para elegir las personas correctas que les pudieran ayudar para entregar estos víveres, toda esta ayuda a las personas que lo necesitaban, para ellos poderse dedicar a llevar esa oración y dedicar a llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces vemos aquí que eligieron a Esteban. Y Esteban aquí, vamos a leer el 10 y el 11 del capítulo 6. 10 y 11 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que le dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Imagínate una persona llena del Espíritu Santo y sabiduría, habla con toda demencia, habla pero así como con fuego, ¿verdad? Expresándose, no lo detiene nada. Amén, porque el Espíritu de Dios es el que te impulsa a hablar y hacer. Y cuando es el Espíritu Santo de Dios hablar y hacer, nada te puede detener, y son palabras respaldadas por Dios. No importa qué digas, de repente tú dices, ¿por qué dije eso así? Pero si es Dios diciéndotelo, Él te respalda tus palabras. Amén, porque esas personas hablan lo que Dios dice, no lo que uno quiere. Pero cuando uno está dirigido por el Espíritu Santo, uno habla lo que el Espíritu Santo le va diciendo en su corazón en el momento que está hablando, no lo que uno quiere. Amén. Entonces dice que no lo podían detener. Mira qué poderoso es esto. No lo podían detener, no sabían cómo callarlo. No sabían qué hacer para callar a esta persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría.
Y estaba hablando el evangelio, estaba predicándoles ahí. Dicen, no podían resistir, o sea, les daba coraje, les daba molestia, le daba envidia ver que esa persona seguía ahí hablando. Así como hay personas hoy en día, ¿verdad? Esa persona me cae mal y tú no le has hecho nada. Esa persona me cae mal como habla, me cae mal que al pesar que le pongo tropiezos todo le sale bien. Ay, yo no sé qué hacer más para que esa persona se calle y para que esa persona quitarla de ese camino, no sé qué hacer. Hay personas así. Hoy en día y hoy es peor, porque dice allá Mateo, dice allá 2 Timoteo capítulo 3:1, que en los postreros días se levantarán personas amadoras de sí mismo, ¿verdad? Amadoras de sí mismo, que no les importa lo que le pasa a los demás, no le importa a quién va a anular, no le importa sobre quién va a pasar, pero le importan sus propios intereses y le importa nada más su propio egocentrismo. Amén. Y los demás no les interesa. Eso estamos viendo hoy en día. Que quién no me importa, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo esto y lo otro, y no me importa quién esté arrasando, no me importa a quién esté aplastando, no me importa a quién deje detrás del telón, no me importa eso. Soy yo lo que voy a hacer y no voy a ver, no me importa qué tenga que hacer, pero soy yo el que tengo que estar ahí. Así hay casos hoy en día. Hay casos hoy en día. Y esto acontecía aquí también. Les molestaba ver a Esteban hablando. Les molestaba, les corroía, les dolía que tuvieron que sobornar a unas personas para levantar calumnia. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Mira, te vamos a pagar tanto y decía esto, que él dice esto, ¿viste? Así hay casos hoy en día también. Hablando gente calumnias, porque como no te pueden detener por algo, entonces te buscan tu forma, te buscan tus debilidades, te buscan aspectos bien insignificantes que ni Dios los tome en cuenta para poderte detener, para poderte callar, para que no sigas con lo que Dios ha dicho de ti que tú eres. Empiezan a inventar, empiezan a decir cosas que tú no eres, para detenerte, para que tú digas y te desilusiones y ya no sigas avanzando en lo que Dios dijo acerca de ti. A Esteban le levantaron una calumnia, le dijeron que estaba hablando mal contra Moisés, ¿verdad? Dice ahí, que dice que les pidieron, les sobornaron, dice. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios mismo. Le levantaron una calumnia para poderlo desfavorecer, para poderlo detener. Le levantaron una calumnia a Esteban. ¿Y qué pasó con este Esteban? Lo llevaron ante el concilio también, ¿verdad? Lo llevaron acusado. Y aquí vemos que cuando estaba allá en el capítulo 7, vámonos al 7, ahí nos habla de la defensa y la muerte de Esteban. Imagínate lo que provocó una calumnia. Lo que provocó una calumnia provocó la muerte de Esteban. Una calumnia, lo que puede hacer con las personas. Que hay mucho tener mucho cuidado con la lengüita. Y hay que tener mucho cuidado también con los oídos en creer los rumores. Porque muchas veces por rumores quitamos las oportunidades a personas que verdaderamente se lo merecen. Por rumores nosotros venimos y le otorgamos bendiciones a la gente que no se las merece o que no están asignadas para esas personas. Por rumores, porque ponemos atención a los rumores y no tenemos aquella seguridad de lo que es la verdad. Por eso yo te digo a ti, no hagas caso a los rumores. Es más, ni prestes oído a los rumores. Si no te consta, pues no puedes venir y decir esto fue así, ¿verdad? No podemos, un rumor es un rumor, entonces no podemos decir esto es verdad. Si es un rumor, no podemos asegurarlo. Entonces por eso dice aquí que por esa blasfemia Esteban llegó a morir. Imagínate qué tremendo es eso. Qué tremendo. Y esto se da hoy en día también en muchas partes del mundo. Gente que le quita las oportunidades a otras por un rumor y gente que llegan específicamente a tomar una arma y quitarse la vida porque por un chambre, por un rumor, por algo que no es cierto. Amén. Pierden la vida por algo que nunca sucedió y que nunca fue. Amén. Entonces venimos aquí 7:1 dice, qué bueno que hubo un defensor, y es lo que estoy diciendo, qué bueno que cuando tú te sientes angustiado,
tú te sientes mal, exista alguien que te defienda, alguien que te conozca, alguien que pueda dar fe de ti, porque aquí estamos viendo a un Esteban que él no se defendió nunca, ¿verdad? Una simbología de Jesús, que Jesús lo llevaron ante Herodes y bueno, tú eres el rey de los judíos, y le pusieron una capa que era del rey por burlarse, y él callado. Lo único que dijo era, si tú lo dices. Pero él no dijo, sí, yo soy el rey de los judíos. No, él no dijo nada de eso. Él se quedó callado. Jesús se quedó callado. Y Herodes y todos los que estaban ahí burlándose de él. Así mismo pasó con Esteban. Esteban lo llevaron ante el concilio. Él no dijo ni una palabra. Y quien se levantó a favor de él fue un sacerdote. Ahí lo vemos en el 7:1. Se levantó a favor de él un sacerdote. Por eso te digo, qué bueno que en tus momentos de peores dificultades siempre hay alguien que se levanta a tu favor, que alguien que te conoce y te diga, no, alto, un momentito, lo que usted me está diciendo esa persona no es cierto. Porque yo conozco a esa persona y esa persona no es así. Amén. Qué bueno que se levanten gentes a tu favor, a defenderte porque te conocen. Amén. Y aquí sucedió con Esteban eso. En el 7:1 vemos que el sacerdote vino y se levantó a su defensa, se dirigió hacia esas personas. Y ahí desde el 7 al 2:50 empezó a narrar este sacerdote toda la historia de Israel. Desde que Dios le hizo el llamado a Abraham, desde que viene y Abraham tuvo sus hijos, y de que José vino y se fue allá como esclavo, ¿verdad? De que vino y después vino, y de todo lo que es la historia de José la va ahí, después que viene el pueblo de Israel y quedó ahí en Egipto como esclavo, todo eso lo expresó hasta el momento en que el pueblo de Israel vino y otorgó la conquista de esa tierra que Dios les había prometido. Hasta ahí fue todo lo que habló este sacerdote. Después de que les expresó todo eso, viene en el 51, dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mira qué importante es lo que un padre y una madre puede hacer en la vida de sus hijos. Aquí lo vemos. Y aquí nos reta a los padres y a las madres. Mira, no nos cansemos. Mira, hay una edad bien específica para poder instruir a esos niños en el camino correcto. Y es en la edad de su infancia, desde los 4 a los 8 años, desde los 2 años hasta los 8 años, tú puedes venir y sentar a tu hijo, y ellos son como esponjita, le llamamos nosotros pedagógicamente, son como esponjita que van absorbiendo todo lo que tú hablas, ellos lo van absorbiendo y lo van haciendo, y van a una edad donde ellos vienen en la edad de párvulos, ellos vienen y aprenden por modelaje. Amén. Si tú como padre y como madre, ellos te ven todo el día leyendo la Biblia, ellos te ven orando, ellos también lo van a hacer. Ellos también se van a poner a la par tuya a orar. Ellos también se van a poner a la par tuya a leer la palabra de Dios, porque desde esa edad, desde que son párvulos, ellos aprenden por modelaje. Qué importante es lo que los padres enseñan aquí. Porque aquí dice, ustedes hombres duros de cerviz, duros de cabeza, no pueden entender que esos pensamientos no son correctos, que esos pensamientos no le agradan a Dios, que siguen pensando en cosas vanas, siguen pensando en cosas incorrectas, siguen pensando en cosas que no le dan la oportunidad a los pensamientos de Dios que moren en sus propias cabezas. Esos pensamientos dejémoslos en el pasado y pensemos cosas que Dios quiere, en todo lo bueno, en todo lo amable, en algo que es digno de imitar. En eso pensad, dice allá el apóstol Pablo. Aleluya. Quítese esos pensamientos malos que no le agradan a Dios, que todo va con doble sentido. No le agrada a Dios. Aleluya. Dice, duro de cerviz, incircuncisos de corazón, no les duele el dolor ajeno. Incircuncisos de corazón tienen sentimientos malos sembrados en su corazón, amargura, celos, envidia que les envía a hablar mal de otro y levantar calumnias contra aquel que quiere hacer lo correcto.
corazón duros e incircuncisos, que no tienen a Jesús adentro en su corazón. Así les estaba diciendo a ellos. En ese momento así estaba ese sacerdote, hablándole a esas personas, incircuncisos de corazón, dice, que resistís siempre al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dentro de tu vida cambia. Tu vida es transformada completamente cuando tú le das la entrada al Espíritu Santo. Y mira que yo estoy de acuerdo en aquellos cambios que el Espíritu Santo hace porque yo los he probado. Amén. Yo he comprobado lo que es que cambiar porque el Espíritu Santo me cambia y yo creer que estoy cambiando porque quiero agradar a alguien. Porque me está diciendo que tengo que hacer algo así. Amén. Yo por eso he tomado la determinación. Yo soy así. Es el Espíritu Santo que va provocando los cambios en mi vida. ¿Verdad? Yo no voy a cambiar por agradarle a alguien. Yo voy a cambiar porque el Espíritu Santo me cambia y me transforma. Estoy en un completo transformación aquí todavía, porque esto va a acabar hasta que esté en la presencia de Dios. Y esto es para todas las personas que están dentro del cristianismo. No somos perfectos, no tenemos aureola. No somos perfectos, ¿verdad? Siempre nos equivocamos, estamos luchando por hacer las cosas bien. Estamos aquí en este mundo luchando con este cuerpo pecaminoso que nos invita a siempre hacer el mal. Pero conocemos una verdad que es la de Dios y estamos luchando por cumplir su propósito, estamos luchando por cumplir su voluntad, estamos absteniéndonos de pecar por cumplir y obedecer a Dios para mantener nuestra integridad, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros, que mantengamos nuestra integridad. Amén. Pero nosotros no somos perfectos, también fallamos, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos luchando todo esto y el Espíritu Santo es el que nos dice, mira, eso que estás haciendo no está bueno. El Espíritu Santo es el que nos habla al corazón, esa decisión que vas a tomar no te va a salir nada bien. El Espíritu Santo nos advierte. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que aun siendo cristianos les va mal? No escucharon la voz de Dios. Quizás Él les advirtió, pero ellos decidieron cumplir su propia voluntad, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo nos advierte, el Espíritu Santo nos guía. No podemos ignorar lo que es el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos advierte. Y nosotros tenemos que escuchar esa voz para que todo nos vaya bien. Y cuando estamos en un lugar donde Dios realmente responde, donde realmente respalda, Él está ahí, que Él no va a desvalorizar su palabra jamás. Entonces nosotros, dice aquí, le está diciendo a ellos, a estas personas, que no pueden, que resisten al Espíritu Santo, que no lo quieren, que no lo aceptan, ¿verdad? Como vuestros padres, así también vosotros, así como eran los padres de ellos, así actúan estos también, que son los hijos. Amén. ¿Por qué? Porque es importante darles ese buen ejemplo a los hijos para que ellos continúen haciendo las cosas correctas y quizás mucho mejor que nosotros, en lo que es bueno, en lo que es agradable a Dios. No, quizás igual con nosotros no, porque nosotros tenemos errores, pero ellos viendo que nosotros estamos accionando, estamos buscando la manera de hacer las cosas exactas, haciendo las cosas correctas, más bien dicho, haciendo las cosas correctas, ellos también pueden tomar ese ejemplo y hacer quizás mucho mejor las cosas que nosotros las podemos hacer. Amén. Entonces, pero ellos aquí no, ellos aquí dicen, ustedes hacen las cosas igual como vuestros padres, ¿verdad? Qué importante es esa situación de poder enseñar a nuestros hijos. Pequeñitos, los podemos enseñar, los podemos instruir, como dice la Biblia, instruye al niño en tu camino. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y qué puedo hacer con un adolescente? ¿Qué puedo hacer con un adulto? Un adolescente tú lo puedes aconsejar, un joven tú lo aconsejas, tú ya no le puedes obligar. Y cuando ya trabajan y son independientes, pues entonces nada más te queda recordarles lo que tú les enseñaste. Mire, hijo, recuérdese que yo le dije esto, que la palabra de Dios dice esto. Pero ya no se pueden obligar porque son personas que trabajan, ya deciden por sí mismos. Pero tú les puedes recordar la palabra de Dios, les puedes aconsejar, puedes estar pendiente como padres. Mire, hijo, eso no está bien, pero ellos son los que deciden. Pero pequeñito es la oportunidad de poder aprovechar esa edad donde ellos absorben todo lo que tú puedes venir y mostrarles que es la palabra de Dios, instruirles, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Porque si incluso hasta se apartasen, siempre la palabra la tienen en su corazón y en un momento de dificultad siempre la van a recordar. Porque tú les instruiste en la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué importante es esto que Dios nos está llamando ahora a los padres. Nos está ahorita retando a que nuestros hijos no sean iguales, ¿verdad? Que sean mejores que nosotros en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más dice aquí en el 52? Dice, desde la historia han perseguido a los profetas. Esto es lo que está defendiendo este sacerdote, se ha levantado a defender a Esteban, ¿verdad? A defender a Esteban. Esto es lo que está diciendo este sacerdote para defender a Esteban. Porque él no decía nada. Todo lo estaba diciendo este sacerdote. Desde la historia han perseguido a los profetas. Todo el tiempo han seguido a los profetas, dice él. Aquellos que venían a anunciar que Jesucristo venía, los agarraron, los apedrearon, los azotaron y los mataron, ¿verdad? Y hoy también hacen lo mismo, dice, desde aquella vez que venían los profetas avisando de que Jesús iba a venir, de que iba a haber alguien que iba a nacer, que iba a alguien que iba a rescatar al pueblo. Desde entonces vienen persiguiendo a todos los profetas, dice. Y hoy también, o sea, él estaba recalcando eso. Y vemos allá en el 55, dice, recordaban que habían recibido, y dice, y les recordaba que habían recibido la ley, dice, a ustedes les ha sido entregada la ley, pero no lo han podido cumplir. Amén. Recordándoles esto, que habían recibido la ley, pero no la habían podido cumplir, que tuvo que venir un hombre inocente, ¿verdad?, a pagar ese precio para que puedan ser salvos, para que puedan ser rescatados de ese pecado. Una persona justa, sin pecado alguno, como era nuestro Señor Jesús, que vino a otorgarse en esa cruz, para otorgar salvación a aquel que lo necesitara. Y ahí les iba diciendo, ustedes no pudieron venir y obedecer y acatar esa ley, ¿verdad? Que por eso, pues Dios mandó a su Hijo, ¿verdad? Y ahí vamos al 54, dice, y los acusadores estaban furiosos de corazón y crujían los dientes, molestos, enojados, ¿verdad?, por lo que había levantado un defensor para Esteban. Porque ellos definitivamente querían destruirlo, querían apartarlo, querían anularlo. Y se enojaron y crujían los dientes de enojados, de enfurecidos, porque no pudieron lograr su propósito en ese sentido, porque vino alguien que se levantó a defender a Esteban. Esteban no dijo nada, pero hubo alguien que lo defendió. Vemos ya aquí en el versículo 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hombre que está a la diestra de Dios. Estaba viendo a Jesús. Él en su tormento, en su angustia, en su preocupación, o no sé si había preocupación, pero yo creo que tal vez sí. No lo dice la Biblia, pero tal vez sí, porque somos humanos. Y en el momento ese en que estaba calladito él, pero tal vez por dentro se sentía un poquito preocupado, ¿verdad? Pero dice que él alzó sus ojos al cielo cuando nosotros debemos de venir ante la presencia de Dios cuando estamos afligidos, estamos angustiados, estamos preocupados. Esto nos enseña que debemos de buscar a Dios, de que de Él viene la respuesta, de que Él viene la solución al problema que estamos llevando. Y vemos aquí a un Esteban que estaba siendo amenazado y estaba siendo ya a punto de morir, pero él lo que hizo, no se defendió, solamente vio al cielo. Y cuando vio al cielo, dice que vio ahí, se abrieron los cielos, dice, y vio un hombre ahí que estaba sentado a la diestra de Dios. Lo vemos ahí, dice, y mira qué poderoso es esto. Y dice el 49:60. Bueno, vamos a seguir aquí en este. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al hombre que estaba a la diestra de Dios. ¿Te recuerdas el versículo de inicio? ¿Cómo empezamos? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué es que estaba ese versículo ahí? ¿Por qué es que estaba esa porción bíblica ahí? Porque eso es lo que iba a pasar con Esteban. Esteban en su preocupación vio al que todo lo puede.
vio al invencible, si tenía temor, se le fue el temor. Todos tenemos temor a la muerte. Es algo normal, natural, que Dios dejó en nuestras vidas, porque si no existiera temor a la muerte, todos nos estuviéramos quitando la vida, ¿verdad? Todos nos estuviéramos quitando la vida si no tuviéramos temor a la muerte. Pero por algo Dios dejó eso como un obstáculo para que permaneciéramos aquí en este mundo hasta el día que realmente nos toque partir con Él. Pero aquí dice Él que estaba viendo el cielo. O sea que ahí, en el momento que Él estaba viendo el cielo, Él no estaba escuchando a la gente, quizás. Él no estaba escuchando lo que estaban diciendo ellos. Su fe estaba puesta en Dios, quizás estaba en contacto con Dios porque estaba viendo el Espíritu Santo, estaba viendo a Dios. Y dice que se abrieron los cielos y vio ahí el trono, vio a Dios ahí sentado a la diestra del Padre, a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él estaba ya tranquilo cuando vio al que todo lo puede. Se le fue el temor, se le fue la angustia, estaba enfocado en lo que realmente le producía paz. Amén. Entonces, eso nos invita a nosotros a ver al cielo cuando estamos preocupados, a invocar el nombre de Dios. O sea, no es que literalmente tú vas a venir y vas a estar viendo ahí arriba, no, es que a Jesús lo tenemos aquí en nuestro corazón. Eso significa que cuando tú estás preocupado, tú vas a buscar el rostro de Dios. Tú vas a venir en presencia de Dios en oración, a buscarle para que tu dolor, tu pena, lo que estás viviendo, tu preocupación, venga a Dios y la tome en sus manos y venga y te dé paz y te dé la solución, te dé la respuesta de aquello que estás necesitando. Amén. Entonces eso nos invita a venir a la presencia de Dios. Ahora ya casi terminando, el 59:60, ¿verdad? El 59:60 dice, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Apedrearon a Esteban. Lograron su propósito de quitarlo. Lo mataron. Y lo mataron injustamente porque alguien vino y ¿qué? Lo calumnió. Amén. Lo mataron injustamente. Mataron injustamente a Esteban, lo apedrearon. ¿Y él qué fue? Que dijo, Señor, como Jesús, ¿verdad? Amén. No le tomes en cuenta los pecados a ellos. Y Jesús que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que Jesús, ¿verdad? Dice él, no le tomas en cuenta este pecado. Él sabía que era injusto. Él nada más estaba cumpliendo el propósito de Dios. Él estaba cumpliendo el mandato de llevar el evangelio. E injustamente le quitaron la vida por una calumnia, por una mentira. Le quitaron la vida. Mira la gravedad de esta situación. Y esto puede suceder hoy en día. Hay que tener mucho cuidado. Pero después dice esto, ¿qué? Durmió. A mí me llama la atención esto que no dice murió. Dice durmió. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no morimos. Los hijos de Dios dormimos. Cuando nos vamos eternamente, nosotros dormimos porque nosotros tenemos vida eterna. Te explicaba eso, que cuando nosotros recibimos a Jesús estamos recibiendo la vida eterna. Nuestra alma es perdonada. Este cuerpo, sí, ¿verdad? Se va a ir ahí a que se lo coman los gusanos, dice ahí, al cementerio, como nosotros decimos, ¿verdad? Pero va a ser sepultado, el cuerpo va a ser sepultado, pero el alma, el espíritu va a la presencia de nuestro Dios. Y es una alma eterna porque le hemos recibido a Jesús y nos ha perdonado de todo pecado. Cuando esto aconteció, ahí estaba un hombre llamado Saulo. Saulo presenció la muerte de Esteban. Cuando le quitaron la ropa a Esteban, dice ahí ya la porción bíblica, pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Y él estaba de acuerdo en que mataran a Esteban. Él era uno de los que estaban ahí y estaba porque él era el perseguidor de la iglesia. Entonces vemos aquí en el capítulo 8:1 ya para terminar. En el capítulo 8:1 vemos ya que aparece Saulo, que después Dios le cambia el nombre y le pone Pablo. Entonces Saulo se llamaba anteriormente y dice aquí en el 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos huyeron, todos salieron, todos se fueron.
huyendo de la persecución, menos los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles no huyeron? Porque los apóstoles vinieron y se pusieron en como te dijera, en aquella, se me dio esa palabrita, cuando viene alguien y se pone al igual que el otro a ayudarle, ¿verdad? Se me olvidaba esa expresión exacta que significa que tú vienes y ayudas al otro, sientes, tienes esa empatía por lo que le está pasando al otro y representas esa palabra. Bueno, yo sé que tú me entiendes, ¿verdad? Entonces venimos y él vino, ¿verdad? Y ayudó a Esteban y a su familia, ¿verdad? A llevar a sepultarlo, ¿verdad? Fue solidario con ellos, esa es la palabra. Fue solidario con estas personas, amén. Fue solidario con su familia, la familia de Esteban, con Esteban mismo, que era uno de los diáconos de ellos. Entonces ellos no siguieron huyendo, ellos tomaron el cuerpo de Esteban y le dieron sepultura. Y eso nos ayuda a nosotros a ser personas solidarias. Dice la Biblia que como hijos de Dios tenemos que gozarnos con los que se gozan, reírnos con los que ríen, llorar con los que lloran, ¿verdad? Ayudar al necesitado. Eso es parte de ser solidarios y demostrar el amor de Dios teniendo esa bondad en nuestro corazón. Entonces nos quedamos hasta aquí, donde ya entra en escena esta persona llamada Saulo, ¿verdad? Que posteriormente se convierte en el apóstol Pablo. Así que nos quedamos aquí, ¿verdad? Con esta introducción, ¿verdad? Y seguimos el día lunes, si Dios lo permite, porque hoy es fin de semana, ¿verdad? Lo vamos a ver el estudio de lunes a viernes. Entonces aquí nos queda ya esto como en suspenso, ¿verdad? Para ver qué sigue. Pero vamos a leerlo, lo vamos a estudiar el día lunes, lo que continúa ya referente a esta historia. Está interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a orar en este momento, ¿verdad? Y gracias por haberme acompañado y haberte quedado hasta el fin de este video. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos has concedido de poder compartir, Señor, esta enseñanza, este aprendizaje que hemos asimilado, Señor, de cómo tú ves las cosas, de lo que tú, cómo vienes actuando y siempre eres así porque tú estás vivo, ¿verdad? Tú dices que eres el mismo de ayer y siempre y no cambias. Jehová Dios, gracias por manifestarnos tu poder. Gracias, Jesús, por estar siempre con nosotros. Y en este momento, Señor, te ruego por las personas que están ahí, que no se vaya este mensaje, que quede bien grabado en sus corazones, Señor, y que el Espíritu Santo pueda obrar y hacer los cambios en la vida de cada uno de ellos, Señor, de los que han escuchado este mensaje. Guárdalas y protégeles en todo momento. Guarda sus salidas y sus entradas a sus hogares, Señor. Guárdales en sus trabajos, hazlos regresar a sus casas, así como salen de sus casas, puedan regresar con bien a sus hogares, Señor. Bendice sus familias, solventa cada una de esas necesidades, levanta al que está enfermo en el nombre de Jesús en este momento. Declaramos sanidad en la vida de todo aquel que está enfermo y declaramos que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, y que viene, Señor, esa sanidad que estas personas están necesitando en su cuerpo. Gracias, bendito Señor, en tus manos dejamos a cada persona, provee lo que ellos necesitan en sus hogares. Gracias, bendito Jesús, en tu nombre hemos orado, amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, ¿verdad? Te felicito por haberte quedado hasta el final de este video, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, te mando muchos abrazos donde estés, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, ¿verdad? El día lunes vamos a estar siguiendo con este estudio. El día domingo pues tenemos la intervención, ¿verdad?, de estudio de sabiduría, así que ahí estamos pendientes. Así que muchas gracias, que Dios te conceda un excelente fin de semana y bueno, si Dios lo permite nos seguimos viendo. Amén.